mental. Estamos ya con Delphi Rossi acá. ¿Qué tal? Con tan solo... Quiero presentarla como medio místico, ¿no? Pero bueno, con tan solo 36 años. Una de las únicas mujeres directora del Banco Ciudad. Vivió en Barcelona, economista, 1000 títulos. Y acaba de sacar un libro. Conducir al capital. Que ya el título me parece excelente, así como bien de la escuela peronista. Sí. Estado o mercado, una falsa dicotomía. Y el prólogo no es de más y nada menos que de Cristina Fernández de Kirchner. Así que recién Ahí estábamos está. hablando... De Cris. De Cris. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes, chicos? Muy bien. Muy bien, muy bien. No conocía el lugar, re lindo. Ay, ¿te gusta? ¿Te hicieron cafecito? No, Me no te hicieron vamos a poder dar cafecito. mate. Pero bueno, está bien. Puedo las dos cosas. No te vamos a hacer sentir tan mal. Si querés contarnos un poco de dónde viene como a escribir un libro sobre conducir Bien. al capital en este momento que estamos acéfalos, lo podemos decir también, o sea, sin saber el Huérfanos, horizonte. sí. Huérfanos, acéfalos, todos los sinónimos que se quiera de desprotegidos y no justamente sin ningún tipo de conducción clara. ¿Cómo es sacar también un libro? Bueno, mira, el prólogo de Cristina Fernández de Kirchner no es casual, ¿no? Porque el libro, de hecho, recoge su mirada en términos económicos, no solo la gestión del kirchnerismo, sino lo que Cristina viene diciendo en términos económicos, ¿no? Entonces, intenta hacer una suerte de actualización doctrinaria, para ponerlo en términos 100% peronistas, de tantos libros que tenemos de conducción política, de el modelo nacional para el desarrollo, lo estoy diciendo al revés, modelo argentino para el desarrollo nacional de Perón, etcétera. Entonces, acá lo que se intenta es un poco recopilar, bueno, cuáles son nuestras banderas, nuestros principios y qué quiere decir económicamente hacer peronismo, ¿no? Y allí un poco lo que intentó decir es, para hacernos cargo de esta situación de redefinición del peronismo, para mí es clara que la conducción política e ideológica es de Cristina, para mí la sigue teniendo, que efectivamente tiene que hacerse un montón de cambios, ella misma lo dice en el texto que publicó el día de ayer, pero un poco lo que vengo o intento decir humildemente es, che, miren que cuando hablamos de peronismo y de kirchnerismo es esto en términos económicos, ¿no? Que, insisto, Cristina lo recoge ayer en su documento, no sé si estuvieron hablando antes de eso, ¿no? Cuando dice principalmente el peronismo no se puede permitir que el trabajador asalariado sea pobre, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, un poco recopila eso y efectivamente, como charlábamos antes, incorpora un poco de teoría de dónde viene la construcción tan fuerte, ideológico, el sentido común. ¿De dónde sale ese sentido común que lo escuchábamos ayer a Milei diciendo... reduje el 30% del gasto público y estoy destruyendo el Estado y que la gente lo aplauda? ¿De dónde sale ese sentido común, no? Sí, sí. Y un poco desanda eso con una voluntad de que nuestra generación, y sobre todo la de ustedes, que son mucho más pibes que yo, se apropien del peronismo y del kirchnerismo en los buenos términos. Sí, Cristina en el documento, en el apartado que dice el peronismo se desordenó, habla, no sé si es una autocrítica, pero habla de que el kirchnerismo, el peronismo no pudo resolver el nuevo mercado de trabajo, ¿no? Un mercado por ahí más heterogéneo, más desigual, donde uno se imagina, no sé, por ahí un vendedor ambulante que no tiene sindicato, que no tiene beneficios. Quizás sí tiene algún beneficio como potencial de trabajo, pero no es un trabajador informal. Entonces quizás ve al Estado como una cosa ajena, ¿no? ¿Cómo puede resolver el peronismo eso? Porque es como un problema nuevo, ¿no? En algún punto, que no tuvo quizás. Sí, a mí me parece que el kirchnerismo, nosotros lo recuperamos a Perón como, y seguramente han estudiado el resto de América Latina, como los grandes procesos de incorporación de los trabajadores al Estado, ¿no? Perón, Allá de la Torre, no sé, podríamos nombrar Allende en Chile, etcétera. Es un clima también de época, ¿no? El PRI en México, podríamos seguir nombrando. Y el kirchnerismo lo que hizo fue incorporar a los movimientos piqueteros, por decirlo mal y pronto, después de la crisis del 2001, donde esa informalidad ya existía. Esto para decirte que cuando gobernó el kirchnerismo ya había tomado nota de lo que llamamos en términos económicos de la heterogeneidad estructural, ¿sí? De la heterogeneidad en el mercado de trabajo.
A mí me parece que la frase de Cristina del día de ayer es más también sobre un relato, digo, algo que notamos y seguramente ustedes lo habrán dicho acá en plena campaña electoral. Che, dejemos de decir que te van a sacar las vacaciones, porque Claro. nadie tiene jubilación, Sí, o el nadie tiene aguinaldo, vacaciones. sí, claro. Seguramente, entonces se hace cargo de algo que la militancia viene diciendo hace rato. Si hicimos una campaña, lo digo para los que nos escuchan y no, porque por ahí no me conocen, yo soy hija de Agustín Rossi, nuestro candidato a vicepresidente, y le decíamos... Escúchame, está diciendo que la gente se va a quedar sin vacaciones pagas. Y hace rato que no tenemos vacaciones pagas, ¿no? Entonces me parece que Cristina levanta el guante y dice, ok, acá hay algo que se nos desordenó, algo que tenemos que reencauzar. Y la pregunta hacia adelante de cómo se hace, me parece que se hace proponiendo nuevamente un sueño que sea cumplible. Y yo creo que no necesariamente es el del Estado validando la flexibilización total, sino justamente construyendo un escenario de mejora. Y allí creo que la bandera más fuerte nuestra es la de la felicidad del pueblo, ¿no? No solamente te estamos ofreciendo vacaciones pagas. Te dicen, bueno, por ahí este año no son tus vacaciones pagas, pero vamos a ir un camino en donde ser monotributista no quiere decir no tener absolutamente ningún derecho. Y de hecho, bueno, no sé, mi viejo también laboraba sobre esta propuesta de un aguinaldo para los monotributistas, ¿no? Que AFIP pueda recomponerte a fin de año para que puedas pasar Navidad y Año Nuevo con tu familia siendo monotributista, ¿no? Claro. Pero bueno, realmente todos esos sueños a nosotros hoy nos cuesta quizás nombrarlos. Yo creo, por ejemplo, también que hay que establecer un ingreso básico universal que redistribuya los beneficios de la inteligencia artificial y del cambio tecnológico que se está llevando a cabo en todos los lugares de trabajo. Pero también estamos a la defensiva, ¿no? También estamos en esto de, bueno, pongámosle un techo a el avance de la ley base, el avance del DNU, la desregulación y a este Sturzenegger que dice obra pública nunca más. Y obra pública puede ser que en la ciudad de Buenos Aires puedas postergar el levantar un tren, que igual es re complejo para todos los vecinos. Pero están frenando la obra pública de la cloaca del Riachuelo que conecta los barrios populares y que contamina. Y después decían no se inunda más. Pero la cloaca. Frenaban cosas que le faltaba 2% terminar. Así, dale, el 80% es una cloaca central de AISA que te permite que los barrios populares que están del lado de provincia y del lado de la ciudad de Buenos Aires, a las costas del Riachuelo, con situación de vulnerabilidad, tengan cloaca. Sí, muy básico, sí. Que los pibes no se te enfermen, que no tengas enfermedades endémicas. Entonces no puedes decir obra pública nunca más y que no pase nada. Ahí es donde nuestra respuesta es desde el Estado, desde el peronismo, desde un peronismo que reconoce deficiencias, pero que sabe claramente hacia dónde avanzar. Un poquito el libro quiere decir eso. Y además está bueno que en algún momento se retoman no solo como a veces parece que el peronismo, cuando uno habla también por la palabra misma, habla como debates parecen del 1950, ¿viste? Como una cosa súper vieja. Sí. Y de repente tenemos teoría propia nueva y está bueno que vos como retomás a Cristina como también una teórica política, ¿no? Y uno a veces como que, no sé si es por ser mujer o por qué, que se te va, ¿no? Uno dice, bueno, la doctrina peronista y pensás en los escritos de Perón, no pensás en otras cosas, ¿no? Bueno, ahí hay mucho, ¿no? Digo, de cómo Eva ya en La razón de mi vida habla de que el trabajo de las amas de casa es justamente un trabajo y que por tanto hay que tener una remuneración y cómo Cristina es la que implementa las moratorias jubilatorias que le permiten popularmente lo que se conoció las llamadas jubilaciones de las amas de casa, ¿no? Y en el gobierno reciente, con todas las deficiencias, se incorporó el hecho de que si tenés hijos, tenés que, ya te cuentan como años de aporte para reconocer la tarea de cuidado. Entonces nosotros avanzamos en una línea ideológica que muchas veces no alcanza por esta heterogeneidad, pero que se han buscado respuestas por parte del Estado. Insisto, las moratorias jubilatorias reconocen que hubo trabajadores que han sido mayoritariamente estafados, que trabajaron, que creían que le pagaban los aportes y no se los hicieron, ¿no? Sí. Entonces, allí hay una respuesta del Estado frente a esa heterogeneidad, que igualmente, yo lo que creo es que, un poco en esto de conducir al capital,
que más allá de las políticas paliativas en términos sociales, que vos decís, bueno, reconozco un aguinaldo para los monotributistas, un ingreso básico universal, políticas redistributivas, lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para que este país genere trabajo de calidad, que exporte con valor agregado, que nos dé ganas, que nos apasione nuevamente. ¿Y cómo se hace? No, y allí es donde yo un poco lo que cuestiono es que los grandes países que se han llegado a industrializar ha sido de la mano del Estado. No conocemos ningún país que haya llegado a niveles de desarrollo tecnológicos, de inversión, de infraestructura sin el Estado. No es una fantasía liberal, ¿no? Como claro. Sacás el Estado y se desarrolla el país. No existe, nunca existió en la historia del mundo. Se desarrollan sus bolsillos, ¿no? Los que dicen eso, ¿no? Claramente no es la nación y el pueblo el que es beneficiado por eso. O sea, no existe desarrollo industrial sin Estado. No conocemos ningún ejemplo. Digo, el desarrollo tardío de los tigres asiáticos, de Corea del Sur, de China, es de la mano del Estado. Y cuando vos mirás los desarrollos industriales de la primera revolución industrial, si volvemos a Adam Smith, crea el Estado-nación en el capitalismo. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace el Estado es decirle a los capitalistas, bueno, para que ustedes se desarrollen, yo les garantizo que en vez de tener comercio entre ciudades que le cobraban impuestos entre unas y otras, les garantizo un mercado común y les garantizo la propiedad privada. Y ese es el Estado, es un Estado que crea el mercado. No es que el mercado se crea en el éter, es un Estado que crea un mercado. Entonces, eso es una discusión interesante para dar, porque sacar al Estado de esta idea de enemigo es fundamental. Y después una cosa que dice humildemente en el libro, y lo toma de Pino Solanas, quien falleció, pero que también aportó mucho en esto de que si no sabes lo que hizo el Estado y lo que hace el Estado, es difícil que lo defiendas. Sí. Y eso es algo que me parece que nos lo tenemos que replantear continuamente, ¿no? Si no sabes que seguramente esta conexión de Stream tiene una base de ARSAT, que es un desarrollo satelital del Estado Nacional, no lo vas a defender. Una presencia del Estado invisible, ¿no? Que no claro, percibimos. si no sabes que cuando abrís el agua, AISA es del Estado y se recuperó porque en realidad fue estafado el Estado Nacional por Aguas de Barcelona y se tuvo que recuperar para tener una política de Estado, no lo defendés. Si pensás que tu derecho es ir a la universidad pública porque llegó del éter y en realidad es el Estado el que paga absolutamente todo y fue el peronismo el que dejó que sea gratuita y universal para que los hijos de los trabajadores e hijas vayamos a la universidad, no lo vas a poder defender, ¿no? Si no sabes que en realidad vos estás pagando OSDE, pero en realidad si tenés un tratamiento crónico, el que paga la medicina real es el Estado, no es la prepaga, no lo vas a defender, ¿no? Que el desarrollo del DNI tecnológico, que además tenés mi Argentina con un desarrollo tecnológico de los primeros países del mundo, es el Estado, no lo vas a defender. Que tenemos nucleares, que tenemos medicina nuclear, que es los radioisótopos y los elementos de tratamiento de cáncer, digamos, requieren de medicina nuclear que la desarrolla la CONEA, acá en Ezeiza, gracias al Balseiro, no lo vas a defender. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que explicar que no es que el Estado es esa idea del burócrata que no te quiere atender el teléfono. El Estado es todo. Es todo, claro. Hay lugares en donde efectivamente tenemos que ir por mayor eficiencia, tenemos que ir por mayor modernización, como dice Cristina en su carta ayer y como además se ha realizado. Pero también el Estado es el policía, es el maestro. El maestro, es el docente, es el médico, es la enfermera. Eso es el Estado, ¿no? Entonces, me parece que hay que... Y todos esos actores, esas estrategias, esa estrategia de una energía nuclear, le sirve a Pampa Energía cuando invierte parte de parques eólicos para ver cómo almacena su energía ¿se entiende? Y compensa con energía nuclear el almacenamiento. El desarrollo tecnológico de ITECH, el litio, le va a servir a la empresa privada que hace desarrollo de energía. Entonces, es mentira que el Estado atenta contra el mercado. Construye mercados, construye oportunidades. Quiero discutir con una persona en el chat y comentar
argumenta la única forma de crear trabajo de calidad es bajarle los impuestos a las grandes empresas. ¿Qué opinas de eso? ¿Por qué? Le quiero preguntar, bueno, por ahí perdón, no. y agrega, y terminar con la industria del juicio laboral. ¡Ay, Dios! Pero está bueno, porque para mí es esto que vos decías, que no hay esta conexión tan didáctica de, bueno, parece que nosotros hablamos como con los nuestros, y a mí a veces me reinteresa hablar con la gente que piensa así, justamente, Obvio. y explicar lo que vos decías. No se sabe qué se hace del Estado. Bueno, ¿por qué no es lo único? O cómo entran los impuestos en la industria nacional y demás. Primero, a ver, yo no quiero ser dogmática, digo. Habría que mirar en cada empresa la composición de impuestos y seguramente se puede haber una eficientización o hacerlos más sencillos. Digo, una cosa no quita la otra. Ahora, hoy las grandes empresas, si bien pagan impuestos, reciben subsidios por parte del Estado Nacional muy importante, y de eso también habla Cristina en la carta, ¿no? Sí. Entonces, indirectamente le bajás los impuestos. Si vos le decís, tenés un régimen especial para invertir en petróleo, para vaca muerta, para esto, para lo otro. Bueno, Galperín. En realidad, sí, o a Techín. Techín es un entramado que, digamos, que nace de las privatizaciones cuando las inversiones iniciales las hizo el Estado Nacional. Entonces, tiene un montón de privilegios. Cuando Techín, que además tiene un grupo económico con Ternium y la otra más que no me acuerdo ahora el nombre, requieren dólares al mayorista para importar parte del acero porque no sé qué, no sé cuánto, van y acceden al MULC y tienen un poder empresarial brutal. O sea, te digo, en concreto, vos querés comprarte una casa y tenés que usar el dólar financiero a 1.300, 1.400, pero Techín, porque tiene fuerza y dice yo y mis empresas y no sé qué, no sé cuánto, accede al dólar a 900. Ese diferencial se paga entre todos, no es gratis. Nada, en inglés se dice mucho esa frase, there's no free lunch. Nada es gratis en la economía, ¿no? Nadie come gratis. Si hay una empresa que accede a dólares a 900 y vos para comprar tu casa tenés que pagar 1.300, esa brecha la financia alguien. Entonces, las grandes empresas cuentan con muchos beneficios, ¿sí? Además del poder económico que generan. El poder político que hay detrás de ellas, ¿no? Si vos decís, yo creo que se debería ir un régimen simplificado quizás para los comercios de barrio, para los pequeños, los emprendedores, etcétera, etcétera, digo, pero no me parece en absoluto que estén castigadas las grandes empresas, ¿no? Y de hecho lo que hoy discute el mundo es el concepto de greed inflation, no sé si lo leyeron, que es algo que vieron que... A ver cómo lo traigo más cerca. Vieron que la candidata de los demócratas a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, empezó a hablar de cierta regulación de precios. Y le dijeron comunista por eso. Viste que Trump subió una imagen de Kamala Harris comunista. Bueno, esos son los otros problemas que tenemos de intentar comunicar todo en un tuit. Pero ¿por qué Kamala Harris está hablando de esto? Porque los estudios demostraron, cuando empezó a caer la bolsa de Japón, etcétera, se decía, bueno, pero hay una crisis en Estados Unidos, hay menos consumo. Y miraron los niveles, la cantidad de consumo en, por ejemplo, Walmart, en los principales supermercados de Estados Unidos, y venía cayendo. Los yanquis, los trabajadores de Estados Unidos, consumían menos en el supermercado. Pero al mismo tiempo, los beneficios de Walmart estaban subiendo. Entonces empezaron a mirar qué estaba pasando y muchos economistas, hasta el Financial Times, The Economist, Forbes, digo, todas las principales revistas económicas de Estados Unidos dicen, no, lo que está pasando es que frente al escenario de incertidumbre que genera la inflación, las empresas aprovechan para remarcar precios por arriba del promedio y aumentan sus beneficios. Entonces Kamala Harris responde, che, no le hagas más pobre a la población aumentando tus beneficios. Entonces ese es el comportamiento de las grandes empresas hoy en el mundo. Me parece que frente a eso lo que necesitas es un Estado presente, no un discurso simplista de bájale más aún los impuestos porque van a aumentar la masa de trabajadores, porque de hecho lo que vemos es que están aumentando el escenario de retroceso del Estado, de incertidumbre económica, de inflación e inestabilidad económica para aumentar sus márgenes de beneficio, no para generar más puestos de trabajo. Sí, total. Además, lo que recién decías está muy bueno para linkearlo
con un término que usaste en una nota hace poco, que es tecnofeudalismo. Me encantó el término, no lo que implica, pero sí el término está como bueno. Sí. Muy llamativo. ¿Cómo entra también este escenario a jugar? Digo, vos decías, el mercado también generó al Estado, porque en su momento pasó del feudalismo, lo tuvimos siempre como del secundario, al Estado-nación y a la democracia. Pero después de ahí, ¿qué pasa cuando el mercado y la tecnología se complica? Bueno, ese es un término que no es mío, es de un economista griego que se llama Yanis Varoufakis, que fue ministro de Finanzas, y lo que viene a cuestionar es en qué estadio del capitalismo estamos. Estamos, la típica, ¿no? Bueno, decíamos, estuvo el feudalismo, revolución industrial, aparece el capitalismo, pero el capitalismo del 1800 o de Adam Smith, de hecho, no es el mismo que el de Marx, y después, en realidad, tampoco es el mismo que el periodo de preguerra, ¿no? El imperialismo, lo que en Argentina pensamos en el modelo agroexportador y después el modelo de la ICI. Bueno, esas vaivenes que vimos en el modelo económico argentino tiene que ver con cómo es el capitalismo del mundo, ¿no? La ICI se implementa de manera forzada porque nadie te compraba ni te vendía nada en el periodo de guerra, digo, para decirlo mal y pronto. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la situación del capitalismo global hoy? ¿Existe tal cosa como el capitalismo? Para pensar también en la inserción de Argentina en ese mundo, ¿no? Y este autor, Yanis Varoufakis, lo que dice es, si uno mira el comportamiento de los milmillonarios, en realidad se están haciendo riquísimos y está aumentando la desigualdad en el mundo, principalmente después de la pandemia, no porque producen y controlan algunos mercados, no es que no tienen la ruta de la seda, digo, no son los que controlan el oro de Potosí, como era así, pero sino que el extractivismo que usan es el de los datos. Es la renta que el feudo pasa a ser la nube de datos, pasa a ser la aplicación, ¿no? Y la renta son los datos que nosotros damos libremente, voluntariamente, que ellos pueden acumular y dominar a partir de esto, ¿no? Entonces, cuestiona de una manera muy provocadora la idea de un capitalismo, lo que nos deja a nosotras, a los humildes peronistas, en una situación de querer salvar al capitalismo, que es una cosa... Bueno, vení que te digo para dónde, porque te están terminando, o sea, el Big Tech y las Big Finance del mundo se van a comer a los propios capitalistas clásicos. Hablaba recién de Pablo Roca, ¿se entiende? Sí. De Arcor, de Pagani, digo, de los capitalistas que nunca nos quisieron a los peronistas. Bueno, se lo va a comer Elon Musk, digo, hola, ¿qué tal? Vamos a hacer algo acá, porque si no... y un poco me parece provocador esa idea, al menos no es que yo coincido 100% que esa transición esté hecha o finalizada, tampoco dice eso el autor, lo cuestiona como una transición en el régimen de acumulación, pero sí me parece interesante para cuestionar qué está pasando con esto que somos presos de las redes, de los algoritmos, esta dictadura de los algoritmos y a dónde nos están llevando. ¿Hay esperanzas? O sea, ¿cómo se combate cómo defendemos al capital? Se podría decir, ¿cómo se conduce al capital? Claro. Bueno, a mí me parece que lo importante es generar acuerdos democráticos que tengan en claro que la economía argentina necesita una transformación, pero necesita también de consensos y de estabilidad. ¿En qué cosas? Por ejemplo, en el hecho de tener una moneda nacional, ¿no? Necesitamos profundizar una transformación de la matriz productiva para que haya más trabajo para todos y todas. Sí, ¿cómo? Y sin estabilidad macro es difícil decirle a un empresario o a una empresaria que siga apostando, que siga ampliando, que aumente una fábrica, que se arme un polo industrial, etcétera, ¿no? Entonces ahí me parece que lo elemental es esto de resolucionar lo que Cristina inteligentemente dice es la economía bimonetaria. Estúpido, ¿no? Entonces, para eso, la solución principal es intentar tener una moneda que cumpla las características de una moneda en todas sus funciones. Resguardar valor, ¿no? Reserva de valor, unidad de cuenta y medio de cambio, ¿no?
que lo más débil que tiene el peso es que no es reserva de valor. Nadie lo guarda No. porque mañana no sabes qué hacer con esos pesos. Los básicamente. argentinos ahorramos en dólares, digamos. Exacto. Entonces, pensar cómo generarse estabilidad económica para eso también requiere que soluciones el problema de la deuda externa, ¿no? Entonces, el segundo acuerdo es allí, digo, no podemos soportar estos niveles de endeudamiento y necesitamos un frente nacional que ponga límites al acuerdo con el FMI, ¿no? Un FMI que poco le interesa la reforma estructural en el buen sentido que requiere la Argentina, sino que le interesa que tenga un esquema que le permita todo el tiempo rolear la deuda. Digo, yo soy directora de un banco, los buenos clientes lo que quiero es que me renueven todo el tiempo, porque así todo el tiempo me pagan los intereses. No quiero que me Claro. cancele el préstamo. Claro. Ahí está el negocio, claro. Ahí está el negocio. Sí, sí, sí. Digo, el FMI quiere lo mismo, no quiere que la Argentina vaya y se lo pague de una como hizo Néstor. El problema, primero, hoy no tenemos esos dólares, y en segundo lugar, el negocio de ellos es que vos rolees todo el tiempo, porque así todo el tiempo le pagás el flujo de los intereses y no cancelás sobre el stock. Claro. Sí. Y perdón, ¿opinás que fue un error en el gobierno de Alberto de convalidar ese acuerdo o no? Sí, yo creo que no era necesario además que se votase en el Congreso de los Diputados directamente. Creo que fue un error. Creo que tendríamos que haber sido más contundentes en la quita y tener un acuerdo muchísimo mejor. Quizás tendríamos que haber preparado a la sociedad argentina. Me acuerdo de haber participado en algunas manifestaciones donde decíamos no al FMI, éramos muy poquitos. Pero porque no generamos ese acuerdo mayoritario, ni siquiera en el contrato electoral. Ojo, lo cuestiono en términos amplios. Sí. Digo, no es que le dijimos al pueblo argentino, che, hay que decirle que no al FMI. Digo, dijimos, bueno, vamos a negociar, vamos a ver. Y eso quizás hizo que perdamos lo que es indispensable para gobernar para un gobierno nacional y popular, que es la movilización política. La derecha y la oligarquía puede gobernar un pueblo antipolítica y desmovilizado. Nosotros no tenemos la fuerza, porque los poderes, no tenés la justicia, no tenés los medios de comunicación, no tenés el poder económico. O tenés a la gente en la calle movilizándote a favor tuyo, o no podés gobernar. Te gobiernan, sos un títere y gobiernan otros, ¿no? Y eso me parece que lo tenemos que tener muy claro. Nosotros necesitamos poner en pie a la Argentina, y para poner en pie a la Argentina es incumplible el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el problema que tuvo es que legalizó, digamos, o legitimó la fuga de capitales asociada al proceso, ¿no? Y encima ahora Milei dice que el problema es la herencia, cuando la herencia la generó el propio ministro de él, es Caputo, ¿viste? Como que, hola, ¿qué tal? Digo, ¿no? Es Claro. el propio ministro. Entonces, me parece, insisto, que necesitamos ciertos acuerdos. El de tener una moneda es fundamental, el de ir a un camino de desendeudamiento externo también, y después, efectivamente, generar los incentivos para reindustrializar y volver a invertir, y que el capital económico pueda invertir en la Argentina. A mí me parece fundamental un sueño compartido con el Tal empresariado. cual. Digo, no es que, por eso digo conducir el capital, no es que en contra de ellos. No, Ahora, no. también tienen que entender el empresariado que para eso se requiere el mercado interno, que para eso los salarios tienen que ser pujantes, que para eso necesitamos que haya resto en la sociedad. No sé, ¿qué país va a estar de pie si cuando uno sale a caminar por la capital, por la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico, con resto, contamos en cada calle cuántas familias hay durmiendo en la calle? ¿Cómo vamos a poner? O sea, realmente hay una parte que uno tiene que saber mucha teoría económica para ver qué tasa, cuánto, qué flujo, cuánto le pide a los bancos, cuánto le pide un sector. Y la otra es humanidad. Sí, sí. La otra, para gobernar se necesita un poquito de humanidad. No es tan difícil darte cuenta que qué va a salir bien de tener a la gente durmiendo cada vez más en la calle, de tener gente que duerme adentro de un cajero e igualmente sale a trabajar. ¿Cómo puede ser que vos tengas trabajo y tengas que dormir en un cajero automático? Sí. Es No hay un desarrollo inhumano. posible ahí. Es inhumano. Entonces, me parece que tenemos que salir de esta trampa de creer que este sangre, sudor y lágrimas nos va a llevar a algún lado.
y saber que yo no digo que sea mágico ni sencillo, pero que sí tenemos que construir un consenso social, democrático, para poder poner la Argentina de pie. Bueno, y este es un pequeño aporte. Gracias, Delphi Rossi. Acá Muchas tenemos gracias. un libro por si quieren después seguir. Lo pusieron en pantalla, así yo no tengo que estar haciendo esto, que es como... ¿Cuándo, claro, lo pueden comprar en Mercado Libre? ¿Cuándo es la presentación así oficial? ¿Cuándo están en las librerías? Todo. Sí. Porque imagino que si se quedaron desolados, pueden leer y a veces leer te hace un poquito mejor, ¿viste? A mí me genera tranquilidad. Sí. El Sí, por lo tener menos la gente respuestas piensa. intelectuales me genera tranquilidad. El jueves 12 a las 7 de la tarde vamos a estar en el Club Caledonia, allá por Barracas, presentando el libro con Estefanía Pozo, con la periodista Estefanía Pozo. Así que después van a poder encontrarlo obviamente en librerías. Ya está disponible online. Y bueno, espero que sirva para la conversación. Hermoso. Bueno, nos vamos a una pausita, ¿no? Mientras pensamos cómo conducir al capital. Me encanta el nombre, quiero que lo estoy diciendo todos los días. Me parece muy buen como lema. Ya volvemos.